Normalmente cuando usas una VPN, instalas la aplicación en cada equipo, en tu teléfono, en tu computadora, una por una. Es tedioso y en la televisión o consola ni siquiera se puede. Pero hay otra forma de configurar la VPN directamente en el router. Cuando lo haces, todo lo que se conecte a ese router sale por la VPN automáticamente. A esto se le llama VPN a nivel del router o VPN cliente. Y ojo, no lo confundas con VPN servidor. El servidor sirve para entrar a tu casa desde afuera. El cliente, que es lo que vamos a ver hoy, hace lo contrario. Hace que tu casa salga a internet por otro país. Antes de empezar necesitas dos cosas. Primero, un router que soporte VPN cliente. Hoy en día la mayoría de routers comunes ya lo tienen. Segundo, una cuenta de VPN que te dé un archivo de configuración manual. En mi caso voy a utilizar una cuenta premium de la aplicación privado VPN. Bueno, ahora sí empecemos con la configuración de esta VPN. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al dashboard de la aplicación de VPN que tenemos. En mi caso yo voy a utilizar privado VPN. Para esto me voy aquí a app.privadovpn.com. Ingreso con mi cuenta y aquí tenemos ya todas las opciones de esta VPN. Si aquí bajamos un poco, tenemos aquí la opción de configuración manual. Me da dos opciones, la una que es OpenVPN y la otra que es WireGuard, que es el protocolo que utilizaremos para este video. Selecciono WireGuard y aquí me da ya la opción de elegir el país en la cual deseamos descargar el archivo de configuración. Antes de realizar toda la configuración, permítanme mostrarles ahora mismo cuál es mi dirección IP. Yo me encuentro aquí en Ecuador y mi dirección IP que tengo, o la dirección IP pública por donde yo salgo a internet, está ubicada en la ciudad de Quito. Una vez que ya realicemos el cambio, vamos a volver a realizar la búsqueda y vamos a ver ahora qué dirección o qué ubicación me da. En este caso yo voy a elegir el país de Estados Unidos para que podamos salir de ahí. Es decir, que todos los teléfonos que se conecten a este router van a tener como salida internet desde Estados Unidos. En mi caso tengo yo varias ubicaciones, pero yo voy a elegir por ejemplo Miami, que es de las más comunes. Y aquí doy en descargar configuración. Aquí me pide que elija en dónde quiero yo guardar mi archivo de configuración y lo guardamos, puede ser en el escritorio o en otra carpeta. El siguiente paso es ingresar a la configuración del router. Para esto igualmente me dirijo aquí hacia un navegador e ingreso la dirección IP de mi router. En este caso no voy a dar muchos detalles cómo ingresar a la configuración, puesto que no trata este video. Una vez que ya estemos dentro de la configuración, tenemos que irnos aquí a avanzado. Y tenemos que buscar la opción de VPN cliente. Si es que no están utilizando un router TP-Link, entonces tienen que buscar en su router en dónde está esta opción. Seguramente está bajo las opciones de avanzado, entonces pueden buscarle por ahí. Aquí tenemos la opción para prender o apagar la VPN cliente. Aquí lo prendemos. Y aquí donde dice lista de servidores, tenemos que agregar nuestro servidor que acabamos de descargar. Para esto me voy aquí a agregar. Aquí nos pide una descripción, yo voy a poner testing VPN privado VPN, ¿ya? Aquí pueden ustedes ponerle otra descripción solamente para que diferencien la configuración en caso de que tengan otras VPNs. El tipo de VPN es WireGuard, como ya vimos. Aquí tenemos que importar el archivo de configuración. Me dirijo aquí a la carpeta donde guardé y aquí tenemos ya el archivo .conf. Aquí lo subimos, dejamos por defecto el NAT activado y aquí tenemos la opción de VPN Kill Switch. Esto es para que en el caso de que la VPN se caiga, el router no permita conexiones a través de la red normal, digamos. Aquí ustedes pueden habilitarlo o no dependiendo de la seguridad que desean tener. Es decir que si es que el 100% de conexiones desean que sea solo por la VPN, pues tienen que habilitarlo aquí. Así cuando se caiga la VPN simplemente el router no dará conexión a internet. En mi caso lo voy a dejar deshabilitado. Y cuando ya subamos el archivo de configuración, automáticamente se completan los campos de interfaz y peer que tengo acá abajo. Me sale la private key, la dirección
Me da también direcciones de servidores DNS. Y acá abajo tengo la opción de peer también, que me da una llave pública. Le dejan todo por defecto porque toda esta configuración ya se cargó automáticamente desde el archivo que descargamos de la VPN. Ya ponemos en guardar. Aquí ya tenemos en nuestra lista de servidores, tenemos ya el servidor que hemos agregado de WireGuard. Por defecto me sale en que no está habilitado. Y acá abajo tengo ya la lista de dispositivos que yo quiero que salgan por esta VPN. Antes voy aquí a habilitar el servidor. Ponemos que lo habilite. Perfecto. En el caso de que a ustedes les aparezca aquí cualquier error de conexión o algo, seguramente es porque su router no soporta la configuración de la VPN. En ese caso, lo que les recomiendo hacer es que pueden abrir su archivo de configuración que descargamos y aquí buscan si es que tienen una dirección IPv6. Por lo general, cuando no funciona es porque el router no soporta la conexión de IPv6. Entonces lo que tienen que hacer es simplemente borrar esa línea de la dirección IPv6 y después guardarlo otra vez. En mi caso no me descargó la configuración con esta dirección IPv6, entonces no hay ningún problema. Pero en el caso de que les aparezca ese error, pues ya saben en dónde pueden buscar. Listo, ahora una vez que ya habilitamos, me voy ahora sí a la lista de dispositivos y pongo en agregar. Aquí yo tengo varios dispositivos que están conectados ahora mismo al router. Esta de aquí es mi computadora en la cual estoy grabando este video. Tengo un Raspberry, tengo un iPad y tengo otro router también conectado. También aquí me muestra, por ejemplo, la lista de dispositivos que alguna vez se conectaron al router pero que ahora mismo no están conectados. Esto en el caso de que, por ejemplo, tienen un dispositivo que no está conectado ahora pero que desean que salga también por la VPN. Para testear, antes yo de elegir mi computadora, voy a hacer una prueba de velocidad para ver cuánto afecta la VPN. Recuerden que también la velocidad de la VPN va a depender del plan que contraten con su proveedor de VPN. Entonces ahí ya tienen que verificar cuánto es la velocidad, si es ilimitada o cuáles son las características de esa VPN. En mi caso, antes de iniciar la VPN me sale 850 megabits por segundo en bajada y en subida me sale aproximadamente 930 megabits por segundo. Bien, ahora sí yo voy aquí a activar la VPN y vamos a ver cuál es la diferencia. Aquí agrego mi dispositivo para que podamos verificarlo. Por ahora solamente voy a agregar mi computadora. Ya. Ahora ya se supone que la VPN está activa y también mi dispositivo está configurado para que salga por esta VPN. Lo primero que voy a hacer es verificar cuál es mi dirección IP pública y ver en dónde me da. Voy aquí a recargar la dirección de What is my IP address. Y como pueden ver, aquí ya me sale la dirección en Miami. Esto confirma que la computadora está saliendo por la VPN. Ahora, si es que yo me voy aquí al medidor de velocidad y hago una prueba ahora, vamos a ver cuánto es la diferencia. Ya. Miren, en este caso bajó drásticamente la velocidad. Tenía como 850 megabits por segundo. Y ahora apenas en descarga me está dando 50 megabits por segundo. Vamos a ver en subida cuánto me da. Igualmente me está dando solamente 50 megabits por segundo. Ya voy aquí a correr otro speed test abriendo una nueva. Ya. Vamos a ver ahí. Sí, igualmente me da baja velocidad, entonces seguramente es porque aquí pueden ser dos cosas. Una, que este servidor de VPN en Miami esté muy saturado, o también que mi plan con privado VPN
pues sea un plan básico y no abarque una gran velocidad. Aquí ustedes, bueno, ya va a depender, pueden también probar con otros países o dependiendo de dónde quieren que su VPN esté ubicada, pueden probarlo. Pero recordemos que es que yo me voy por ejemplo aquí a YouTube. Vamos a ver cómo carga. Y toma un poco de tiempo hasta cargar. Entonces esta VPN en sí no está tan rápida. Ya. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría por ejemplo si es que yo deshabilito el acceso a esta computadora? Voy a recargar y vamos a ver cuánto de velocidad tengo. Ya, bueno, ahora sí me da 1850 megabits por segundo. Como les iba diciendo, ya la velocidad va a depender mucho de su proveedor de la VPN y cuánto te han contratado. Aquí ustedes pueden también guardar hasta 6 servidores de VPN, por lo que pueden probar, digamos, con 6 países diferentes aquí. Y así de fácil pueden tener una VPN en todo su router con una sola configuración sin la necesidad de configurar manualmente cada dispositivo. Obviamente por la privacidad perdemos un poco de velocidad, pero pueden tranquilamente configurar su VPN en su router.